Muy buenos días, hermanos. Qué gran bendición, hermanos, poder estar en esta primer día de la semana, la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, en este lugar, dando gloria y honra a Dios. Y cuán importante es también que podamos alimentar nuestro corazón y nuestra mente con su santa palabra. El año 2024, en el mes de noviembre, hubo una noticia que consternó a muchos en la ciudad de Santa Cruz y a todo Bolivia. Un hijo que planifica y ejecuta, contratando a un sicario, la muerte de su padre para quedarse con la herencia. Y si vemos en el ámbito judicial, todos los días se ventilan juicios con demanda de herencias entre hermanos, hijos contra padres, cuando fallece uno de los cónyuges. Y quizás podríamos pensar por qué la reacción de este tipo de personas. Y esta noticia que acabo de mencionarles, que pasó el año pasado aquí en nuestra ciudad, hay muchos casos y nosotros podemos buscar respuesta porque estas acciones antinaturales de que un hijo pueda atentar contra la vida de su padre o contra el bienestar de su madre, o una pelea o demanda contra sus hermanos. Este problema, hermano, no era ajeno en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros podemos ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, del versículo 13 y 15, y si nos damos el tiempo de poder leer un poco más todavía, vamos a ver esta situación. El versículo 13 dice: le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Quizás esta respuesta que recibimos de parte de Dios, que responde a todas las interrogantes que acabo de hacer en este momento, nos da a entender que la causa de las reacciones de la humanidad o de los hijos o de las personas es cuando la avaricia, cuando la codicia y la ambición se apodera de su corazón. Y esas consecuencias pues traen esas acciones trágicas que quizás para nosotros son cosas que no podemos entender. Y esto nos debería llevar a pensar, hermanos, ¿qué es lo que estamos trabajando? ¿En qué es lo que estamos trabajando? ¿Qué es lo que queremos dejar como herencia a nuestros hijos? ¿En qué cosas estamos enfocados para poderles dejar a ellos un legado o una herencia? Quizás podemos pensar, ¿qué es lo que es lo más importante para que ellos puedan tener una vida de éxito? Quizás los estudios, una carrera, una profesión, o quizás cosas que le puedan ayudar a ser exitosos en esta vida. Son pensamientos y sentimientos naturales de un ser humano, de un padre, de una madre, de un hogar, de un matrimonio que quiere darle lo mejor a sus hijos. Pero pongámonos a pensar, hermanos, ¿de qué serviría darle a nuestros hijos una profesión? ¿O de qué serviría darles un patrimonio que los ayude a ser exitosos en la vida si no gozan
del amor de Dios, si no gozan de las bendiciones del Señor, si no están ya yendo hacia la vida eterna, si no han gozado de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de empezar con el desarrollo del tema, permítanme leer en Segunda de Timoteo, y invito a que abran sus Biblias. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 12 al 15. La iglesia de Cristo está pasando un tiempo de persecución, de tribulación. El apóstol Pablo está encarcelado, ya mayor. Timoteo, un joven evangelista, un joven gentil, hijo de una mujer judía, padre griego, idólatra, pagano. Bajo esta situación, bajo esta presión en la cual estaba viviendo, quizás podríamos pensar que estaba desanimado, estaba angustiado, pero Pablo le recuerda para animarle lo que corre por sus venas de este Timoteo. Vamos a las Escrituras, versículo 12 de capítulo 3 de Segunda de Timoteo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañado. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo, hermanos, había recibido esa herencia o ese legado de parte de su madre y de parte de su abuela. Y Pablo le recuerda que Timoteo, había recibido eso desde la niñez. Había traspasado esa herencia desde la abuela a la madre hacia Timoteo, que le ayudaba a ser esa persona que iba en pos de la salvación, sirviendo a Dios. Timoteo tenía un gran deseo de poder proclamar el evangelio en las sinagogas, pero a causa de su situación como gentil no le permitían entrar hasta que Pablo lo circuncida. Hizo todo lo posible, se enfrentó a las situaciones que tenía que enfrentarse para poder ser un buen servidor de Dios. Y eso era gracias a la herencia y al legado que había recibido, a las enseñanzas. Timoteo pudo enfrentar esta situación. Y nosotros, cada uno de nosotros, hermanos, podemos enfrentar también cualquier situación que se nos enfrente en nuestra vida, en nuestros ministerios, por medio de la fe en Jesucristo y por medio de su santa palabra, que nos guía, que nos alimenta. Ahora Timoteo continúa el legado de su madre y de su abuela. Y nosotros continuamos el legado que Dios ha puesto en nuestro corazón y en nuestra responsabilidad transmitirle a nuestros hijos. ¿Qué es lo que hace de un hombre un buen padre? ¿O qué es lo que hace de una mujer una buena madre? Hermanos, es importante que podamos ayudarle a que sean exitosos en el mundo, en la vida. Es importante que podamos pensar en que puedan ellos tener las herramientas o los recursos para poder ser exitosos. Pero mucho más importante, hermanos,
es esa herencia que tiene que ver con la salvación. Esa herencia que usted le va a dejar, que tenga que ver con su salvación, que tenga que ver con que pueda llegar a tener una intimidad con Dios. Y no solamente, hermanos, si somos padre o madre, hermanos, abuelos, abuelas, tíos, hermanos y jovencitas solteros. Hay gente en nuestro entorno que necesitan recibir esta herencia, este legado que usted puede transmitirle. El mundo vive en una carencia de conocimiento de Dios. Y usted que ha recibido esta herencia, que ya tiene esa salvación, que ya ha gozado del amor de Dios y vive, pues tiene que compartir esa herencia, ese legado con las personas. Esto es un proceso, hermanos, que no comienza hoy y termina mañana. Es un proceso que no comenzamos ahora y termina en un año o en meses. Este es un proceso que nos va a durar todo el transcurso de nuestras vidas. Y es un proceso demasiado importante. Voy a invitar que abran sus Biblias en Deuteronomio capítulo 6 y será la base de lo que estamos hablando. Debemos recordar que Moisés, ya mayor, está hablándole al pueblo de Israel, a la generación que tomaría la tierra prometida. Esa generación que no vio la maravilla de abrirse el mar rojo para que puedan pasar. Los que los vieron ya quedaron postrados en el desierto durante estos 40 años y ahora ya están prestos a tomar esa tierra. Ya están a punto de recibir por heredad la tierra que Dios había prometido. Veamos, hermanos, Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 en adelante dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová tu Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto es un recuerdo que nuevamente Moisés está dándole al pueblo de Israel para que puedan tomar en cuenta dos aspectos importantes, hermanos. Uno, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Y quién es el que le da la fuerza? ¿Quién es el que les da el poder? Porque ellos, el pueblo de Israel, iban a ocupar un lugar, una tierra, donde habían personas, tradiciones y costumbres que representaban un peligro para la fidelidad con Dios.
Así como nosotros, hermanos, vivimos hoy en nuestro tiempo. Vivimos en un mundo que representa un peligro para nuestra fidelidad con Dios. La semana pasada estuvimos en la ciudad de Cochabamba con Celinda, con mi esposa. Estuvimos viendo la introducción del estudio de Apocalipsis. Y vemos en el capítulo 1, 2 y 3 que nuestro Señor Jesucristo escribe carta a las 7 iglesias. Cada carta con un mensaje en particular para cada una de ellas. Cada carta iban con una instrucción particular, pero sin embargo, todas estaban con una misma situación general. El mundo que los rodeaba era un peligro para su fidelidad con Dios. Y acá enfatiza y tenían que recordar la importancia de permanecer fiel a Dios. Las iglesias estaban viviendo esa situación en la antigüedad, hermanos. Y hoy en día nosotros también, hermanos, tenemos esta misma situación. El mundo que nos rodea, el ambiente, es un riesgo, es un peligro para nuestra fidelidad con Dios. Le decía que este es un proceso que lo voy a dividir en 3 fases. La número 1 es amar a Dios apasionadamente. La número 2 es adquirir su verdad apasionadamente. Y la 3 es animar a nuestros hijos diligentemente. Tomemos en cuenta, hermanos, que cuando hablamos de herencia, la herencia es un bien acumulado por una persona gracias a su trabajo, gracias a su esfuerzo, a su tiempo y a su dedicación. Son muy pocos los que reciben herencia y la transmiten esa herencia sin haberla trabajado. Pero normalmente una herencia se adquiere por medio de un esfuerzo, de dedicación, de tiempo. Muchos dedican su vida entera para acumular bienes y poder dejar una herencia. Amar a Dios apasionadamente, hermanos, vemos en Deuteronomio 6, lo que acabamos de leer, en el versículo 4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Vean, hermanos, se repite todas como 3 veces, y todo es todo. Aunque sea redundante lo que hablo, hermano, cuando comprendemos el concepto de amar a Dios con todo lo que somos, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, como la palabra dice, pues eso incluye nuestro tiempo, incluye nuestra vida, nuestra salud, nuestra economía, hermanos. Porque reconocemos que Dios nos da la vida. Reconocemos que Dios es el que nos provee la salud y el ánimo que tenemos para poder trabajar, para salir adelante. Amar a Dios apasionadamente implica un compromiso profundo y ferviente hacia la divinidad de Dios. Y esto, hermanos, se va a manifestar en una intimidad con Dios, con nuestra confianza en Él y nuestra fe. Será una manifestación de ese amor que tenemos a Dios. Y amar a Dios apasionadamente es un proceso continuo que transforma la vida del creyente, llevándonos a una relación más profunda y significativa con Dios. Cuando aplicamos ese primer y gran mandamiento, hermanos, habrá una transformación en nuestra vida.
se reflejará en nuestras acciones, en nuestras actitudes, en la manera en que interactuamos con la gente y especialmente con nuestra familia, con nuestros hijos. Vuelvo nuevamente, hermanos, a repetir, una herencia es un bien obtenido con esfuerzo y dedicación. Y si usted, hermano, hermana, quiere dejar esa herencia, tiene que dedicarse, tiene que trabajar por ella. El Señor, Dios, tiene que ser primeramente tu Dios para que llegue a ser su Dios de ellos. Eso es algo que tenemos que entender. No podemos transmitir o dejar algo a nuestros hijos si no lo tenemos. Es el concepto de poder amar a Dios sobre todas las cosas. Dios tiene que ser nuestro Dios para que podamos dejar esa herencia de que sean su Dios. Adquirir esa verdad apasionadamente, hermano, nos lleva al versículo 6 de Deuteronomio, estamos hablando del capítulo 6, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La Biblia, la palabra de Dios, la verdad, no solo debe ser conocida, hermanos. No nos hace espiritual tener títulos universitarios o de estudios teológicos o de haber leído la Biblia 2 o 3 veces, de conocer versículo por versículo, si no la hemos sentido, si no la hemos vivido, si no la disfrutamos con pasión y con amor, hermanos. Y esto significa nuevamente un compromiso profundo. Y se va en acciones concretas de que nosotros, hermanos, vamos viviendo esos principios bíblicos. El año pasado empezamos estudiando dentro de lo que eran las disciplinas y los hábitos espirituales, algo necesario y de suma importancia para cada uno de nosotros, para tener esas disciplinas de estudio, de adquirir el conocimiento de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Si nosotros llegamos a amar a Dios apasionadamente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, seguramente que vamos a querer saber lo que Él quiere decir para nosotros. Por eso es importante todos estos aspectos, hermanos. Y esto va a influir, hermanos, en cómo vivimos diariamente. Nosotros, cada uno de nosotros, hermanos, todos necesitamos actualizarnos diariamente. Así como su teléfono celular necesita ser actualizado, su computador, su tablet, necesita ser actualizada para que tenga un mejor funcionamiento. Nosotros necesitamos actualizarnos día a día de la voluntad de Dios. Este es un proceso que nos llevará toda la vida hasta que Dios nos llame a su presencia. Eso dije al principio, hermanos. La vida y el servicio de un cristiano no tiene un tiempo de caducidad, es hasta que Dios nos llame. Hemos visto el ejemplo del apóstol Pablo, cuando ya estaba sentenciado, cuando ya estaba mayor y había dicho que estaba presto a recibir la corona de la vida, y aún pide que le traigan las escrituras para seguir él alimentando y actualizándose. No hay un tiempo de que ya yo hice, ya yo serví o ya yo enseñé. No, hermanos, este es un proceso de que nosotros vamos a seguir y necesitamos seguir alimentando nuestro corazón y nuestra mente. Esto es nuestro alimento hasta que Dios nos lleve a su presencia. Es el alimento que nos ayudará a tener una mayor intimidad con Dios, de escuchar su voz, su voluntad, y que nosotros podamos aplicarla, vivirla
de una manera apasionada, hermano. Animar a nuestros hijos diligentemente nos llevaría a ver del versículo 7 en adelante, dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano, y estarán como frontal en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto, hermanos, nos invita, nos enfatiza en la responsabilidad que tenemos de transferir esta fe y este conocimiento a nuestros hijos de una manera constante y activa. Es un trabajo, hermano. Es algo que necesita dedicación. Es algo que necesita esfuerzo. No es yo trabajo y vos educás a los hijos. O no es que la iglesia enseña a nuestros hijos lo que ellos deben creer o deben hacer. La iglesia tiene un papel fundamental e importante dentro de la iglesia del Señor, pero la responsabilidad de transferir este legado o esta herencia es de los padres. Y quizás usted diga, no, pero mi esposo o mi esposa no me apoya. No es un pretexto, hermano. Hemos visto el caso de Timoteo. Su madre y su abuela, a pesar de los rechazos que venían del pueblo de Israel, a pesar de la vida que llevaba, se dieron el tiempo y el trabajo de transferirle esa herencia, ese conocimiento espiritual a Timoteo. Y es lo que debemos hacer nosotros. Necesita dedicación de parte de nosotros, una entrega, hermanos, un esfuerzo. Nuestra fe debe ser visible y reconocible en nuestra vida cotidiana. Nuestros hijos deben reconocer esa fe que tenemos en Dios, nuestro compromiso, deben vernos, debe ser visible. Es importante, hermanos, para poder transferir, como dice la palabra, este conocimiento, crear un ambiente, hermanos, donde la fe y los valores sean celebrados, donde puedan compartirse, donde se pueda hablar de Dios, donde se pueda manifestar y hablar de lo que Dios hace en nuestras vidas, con nuestros hijos. Y esto también va cuando nosotros predicamos, cuando nosotros llevamos este mensaje de salvación a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de estudio, colegas de trabajo, al mundo entero. Necesitamos tener una vida entregada a Dios, que sea visible, de que Dios vive en nuestro corazón. Este proceso, hermano, no solo va a fortalecer a nuestros hijos, sino que también va a crear un legado espiritual que perdurará en el tiempo, formando una generación que conozca, que ame y que sirva a Dios. De esa manera evitaremos, hermano, la deserción de los jóvenes de las iglesias del Señor. Y las deserciones han ocurrido a causa de que no hemos hecho el trabajo que debíamos hacer. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a las cosas seculares, y las cosas seculares son actividades que no tienen nada que ver con Dios. Y hemos visto al inicio, las cosas materiales no son el todo para el hombre, dice nuestro Señor Jesucristo. Este conocimiento, hermano, esta herencia que hemos recibido de la salvación, deben ser inculcados en nuestros hijos. Y la palabra inculcar, que deriva también de enseñar, se traduce como algo que se introduce con presión. Por eso es el énfasis que hace este mandamiento, de que la repetirás y hablarás de ella cuando estés en la calle, cuando estés en tu casa todo el tiempo. Es un trabajo constante que nos
corresponde hacer, hermanos. Para concluir, hermanos, espero en Dios que podamos pensar y ver que este mensaje nos lleve a ser intencionales en cuanto a la educación espiritual de nuestros hijos y que nos aseguremos que la fe en nuestro Señor Jesucristo sea el fundamental, el pilar fundamental en sus vidas. Al hacerlo, hermanos, no solo le estamos dando una herencia, sino también un fundamento para una vida plena, significativa y entregada a Dios. Amemos a Dios, guardemos su palabra en nuestros corazones y ahí estaremos capacitados para continuar el legado y poder dejar una buena herencia. Que Dios los bendiga, hermanos.